Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la Sociedad Democrática Venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que hoy está ocurriendo en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. ¿Cómo explicarles la sensación que a uno le viene a la mente y al corazón cuando escucha y ve a gente prácticamente jugando con la vida y con la paciencia de todo un país? Ayer se produce esta rueda de prensa donde nos presentan algo que pomposamente llaman el Estado Mayor Eléctrico. Y en el Estado Mayor Eléctrico dan unas declaraciones curiosas por su cinismo y por su irresponsabilidad, algunos voceros oficiales. Ayer se estrenó, comunicándose con el país, el recién designado ministro de Energía Eléctrica, el ingeniero Igor Gaviria, y también habló el ministro de Propaganda del régimen, el señor Jorge Rodríguez. A propósito de esto, nosotros, en vez de articular una respuesta desde el ámbito comunicacional o de buscar algún vocero político que valorara esto, buscamos, como es nuestra costumbre, un vocero técnico. Y a ese vocero técnico le preguntamos, caramba, si el señor Maduro Moros dijo que había un plan para restablecer el servicio eléctrico en 30 días, y luego la primera declaración de la persona que él designa como ministro de Energía Eléctrica dice que ese plan de supuesto restablecimiento puede durar no 30, sino 365 días. La pregunta es clara: ¿quién mintió al país? ¿Quién miente al país? ¿Quién funge como presidente? ¿Quién hace las veces de ministro? ¿Quién miente al país? Eso fue lo que le preguntamos a Winston Cavas, el presidente de la Asociación Venezolana de la Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Afines del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Escuchemos su respuesta. Buenos días, chicos. Al fin alguien está diciendo la verdad del país. El ingeniero Igor Gaviria está reconociendo la naturaleza de la crisis de nuestro sistema eléctrico nacional, cuando dice que el racionamiento puede durar 365 días. Mintió Maduro, mintió Mota Domínguez, mintió Delcy Eloína Rodríguez, mintió Jorge Rodríguez cuando decía que estaba levantando el 70 o 80% del sistema eléctrico nacional. Al fin, alguien está diciendo la verdad al país, diciendo que la crisis es estructural, que la crisis es integral, que la crisis llegó para quedarse y que el racionamiento es prolongado, sostenido, duro y severo a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Hay un problema de generación en las máquinas del GURI. Solamente estamos proporcionando al país 6.000 a 7.000 megavatios entre termoeléctricos e hidroeléctricos, cuando había una demanda de aproximadamente 13.000 megavatios. En otras palabras, estamos racionando casi 6.000 megavatios, de los cuales 1.500, 1.800 se quedan en Caracas y 4.500 es para el resto del país. El señor ministro tiene que seguir informando al país sobre la verdad
ingeniero eléctrico Winston Cavas, quien es presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Afines. Otro dato que nos llamó poderosamente la atención fue el anuncio que hizo el ministro de Comunicaciones del régimen, el señor Jorge Rodríguez, anunciando como que se estuviera descubriendo la luna, que iba a aplicarse un plan de pica y poda y una revisión de las líneas eléctricas y a retirar el material vegetal que estuviese debajo de esas líneas, etcétera. Por cierto, no le escuchamos al señor Rodríguez hablar ahora de saboteo ni de cosas por el estilo. ¿Se está abriendo paso nuevamente la verdad o se les escapó algo en esta exposición? Yo no creo que se le haya ido el Rolling entre las piernas. Al fin están reconociendo la verdadera situación de nuestro sistema eléctrico nacional. Cuando nosotros le decíamos al país el pasado 7 de marzo que la clavería en la línea 765 en la subestación Malena había sido producto de un incendio debido a la alta maleza y vegetación en la subestación y la línea de transmisión por falta de mantenimiento de pica y poda. Tienen más de 4 años sin hacer mantenimiento. Es responsabilidad de las autoridades eléctricas y del gobierno nacional el que no se haya hecho. Y que hoy, al fin digan que se van a iniciar la jornada de mantenimiento de pica y poda, es un reconocimiento a lo que el Colegio de Ingenieros le ha venido diciendo al país. El Colegio de Ingenieros jamás le ha mentido al país, y eso se demuestra hasta ahora con la aseveración que hace el ministro Rodríguez y el ministro Igor Gaviria. Entendiendo que no hay soluciones mágicas, pero entendiendo asimismo que un razonamiento mal administrado, mal gerenciado, mal diseñado puede ser tan gravoso como un apagón mismo. Hemos visto cómo en estos primeros días de este supuesto plan resulta que el proceso que llaman de administración de cargas no se corresponde con lo anunciado. ¿Qué está ocurriendo? ¿Es un plan de razonamiento mal administrado tan negativo como la situación que existía antes? ¿Es posible mejorar técnicamente ese proceso de reconstrucción del sistema eléctrico nacional con estos criterios precarios de calidad y de competencia técnica? Claro que es imposible mejorar recuperar nuestro sistema eléctrico en los términos perentorios como el país lo reclama. O sea, un sistema eléctrico precario desde el punto de vista de generación, desde el punto de vista de transmisión, desde el punto de vista de distribución. Tienen que informarle al país el estatus en el cual se encuentra la planta de generación termoeléctrica. Nosotros le venimos diciendo al país que hay un problema de mantenimiento, que hay un problema de combustible, que PDVSA no está produciendo los combustibles que las plantas termoeléctricas necesitan, que como no tienen recursos humanos, no hay forma de que haga un mantenimiento planificado como le corresponde a las máquinas de generación termoeléctrica. En otras palabras, este razonamiento va a continuar y van a tener que informarle al país la verdad verdadera sobre la situación de nuestras máquinas termoeléctricas y de nuestro sistema de transmisión. Allí hay una debilidad muy grave. Nuestro sistema de transmisión es vulnerable, es débil, es frágil, no soporta que se sobrepasen los límites de transmisión, no se le ha hecho expansión, ni mucho menos se le ha hecho mantenimiento. Por ello coincidimos en lo que dice el señor ministro Gaviria, que el racionamiento puede durar 365 días o más. Finalmente estamos conversando con el ingeniero Winston Cavas de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Afines. Tenemos entendido que desafortunadamente los problemas no se reducen a las termoeléctricas ni al sistema de transmisión. Hay versiones preocupantes en el sentido de que la única turbina que está en operación en La Vueltosa podría haber comprometida su actividad, y que en las 2 salas de máquinas de Guri, que tienen un total de 20 turbinas, 12 de ellas no estarían operativas. ¿Qué conocimiento de eso tiene la asociación que usted preside? Nosotros decimos del Colegio de Ingenieros de Venezuela y desde la BIEN que la generación hidroeléctrica en el país se ha venido deteriorando paulatinamente debido a la sobreutilización que se le ha hecho a estas turbinas.
disponible. En el desarrollo hidroeléctrico del Bajo Caroní solo se está produciendo 2.500 a 3.000 megavatios. En otras palabras, la crisis es estructural. Tenemos un problema de generación hidroeléctrica y tenemos un gravísimo problema en generación termoeléctrica. De allí que se está implementando el severo racionamiento a nivel nacional, sobre todo que están privilegiando a Caracas a expensas de las otras ciudades del país. Finalmente, estamos conversando con el ingeniero Winston Cavas, presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Afines del Colegio de Ingenieros de Venezuela. El presidente de Fedecámaras informó que cada día de apagón costaba al país aproximadamente $200 millones. En algunos estados, en algunas entidades, la situación ya prácticamente ha vulnerado cualquier nivel humano de existencia. El caso del Zulia es dramático. ¿Hasta dónde cree usted que sea posible para el régimen estirar la cuerda sin que aquí nos enfrentemos a situaciones ciertamente complejas? Para decirlo de manera más clara, ¿hasta qué punto la situación que hoy se vive en el Zulia pudiera extenderse a otras regiones del país, al mismo centro del país? Pero Hugo, fíjate tú, lo del Zulia es una situación insostenible. Nosotros lo hemos venido diciendo desde hace muchísimos años. La situación del Zulia es complejísima, es de generación, es de transmisión, es de falta de combustible, es de falta de mantenimiento. Igualmente ocurre en el suroccidente del país, en los estados como Táchira, Trujillo, Barinas y Portuguesa. Y la cosa se va acercando hacia Caracas, porque el estado Lara no tiene tampoco generación termoeléctrica propia. Igualmente ocurre en el estado de Aragua. En Valencia, duras penas, tenemos algunas plantas termoeléctricas funcionando, pero la situación es grave y es calamitosa. Nuestro sistema es inestable, es frágil y en cualquier momento vuelven a ocurrir fallas, averías y apagones y ya no van a tener a quien echarle la culpa. Ya van a tener que asumir con propiedad y responsabilidad que la culpa es de ellos, porque el sistema eléctrico en manos de ellos se acabó, entró en crisis y está totalmente destruido. Lo que les pido a los venezolanos, en fin de cuentas, es paciencia, resistencia, que desconecten sus equipos cuando se les vaya el servicio eléctrico, porque cuando regrese se les puede quemar y sobre todo México y este gobierno no le va a responder por los daños de esos equipos. Muchísimas gracias, ingeniero Winston Cavas, presidente de la Asociación Venezolana de Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Afines del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Gracias, Winston. Siempre todo lo hecho. Buenos días. Bueno, con esta muy cruda entrevista que le hicimos al ingeniero Winston Cavas, creo que tenemos un panorama bastante claro de qué podemos extraer de esa cadena sarcástica, cínica, diría. Cadena no, declaración que ofrecieron ayer de manera conjunta el señor ministro de Energía Eléctrica y el señor ministro de Propaganda del régimen, Igor Gaviria y Jorge Rodríguez. El señor Gaviria, lo primero que hace entonces cuando abre la boca como ministro de Maduro es contradecir a Maduro, ¿no? Es decir, claramente, como ocurrió con el billete de 100, como ha ocurrido con tantas y tantas cosas, como ocurrió con el precio de la gasolina. ¿Recuerdan ustedes aquel aguaje insólito? Aquellos tipos con chalecos en las estaciones de servicio, enseñándote supuestamente a manejar un terminal modernísimo para introducir tus claves. ¿Recuerdan ustedes aquella bolsería? ¿Qué está pasando hoy con el precio de la gasolina? ¿Cuánto tiempo duró la agonía del billete de 100? Bueno, cuando el señor Mauro Moros dijo, hay un plan para restablecer el servicio en 30 días. Ya todos sabíamos a qué podíamos atenernos, pero bueno, ahora lo confirma, lo ratifica incluso la misma persona que él designó como ministro de Energía Eléctrica, diciéndonos que no son 30 días, que pueden ser 365 o más. O más. Y recordemos, un apagón no es una incomodidad, un apagón es una tragedia para millones de venezolanos. Y tan trágico como un apagón es un racionamiento mal diseñado, mal efectuado, mal implementado.
Esa es la situación que nos acaba de comentar Winston Cavas, presidente de la Asociación Venezolana de la Ingeniería Eléctrica, Mecánica y Afines. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Conéctese a la emoción del hipismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos con un tema que es inevitable para los caraqueños. A los caraqueños nos han quitado la luz, nos han quitado el agua, y en las últimas 48 horas prácticamente nos están quitando el derecho a respirar. En efecto, tal como ha ocurrido con todas las redes de servicio público, estos tipos que pensaban que gobernar era discursiar por un lado y por otro lado meterle mano al erario público, es decir, robar y discursiar, hablar de revolución y bla, 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 mientras se concretaban a una operación de saqueo de los dineros públicos durante 20 años y ellos pensaban que eso podía ocurrir eternamente. Pues no, vale, existen unas realidades en el poder. Gobernar es mucho más que eso. Hay redes de servicio público a las cuales tienes que darle mantenimiento, en las cuales tienes que invertir, las cuales tienes que gerenciar. Y si no lo haces, entonces ocurre lo que está ocurriendo hoy en Venezuela. Pues tras 20 años de soportar esta satrapía, sencillamente nuestras redes de servicio público están reventando por los cuatro costados. Los servicios públicos fundamentales. Hay uno que es, quizás el aguantacallado, ¿no? El que más resiste, el que más aguanta, pero que llega un momento en que también explota. Y me refiero a la madre naturaleza. Me refiero a el cuidado que debe tener una sociedad y un Estado en relación a las bellezas naturales, al hábitat en que te encuentras. Bueno, esto también ha sido descuidado. Hoy a los caraqueños no solamente nos han quitado la electricidad, no solamente nos han quitado el agua, nos han quitado hasta la posibilidad de respirar. Caracas huele a humo, Caracas huele a candela. Y no estoy hablando metafóricamente, estoy hablando en términos concretos, reales. Caracas es una ciudad ahumada. ¿Por qué? Porque el Ávila y muchos otros parques nacionales están ahorita, en pleno incendio. ¿Cómo es posible que ocurra esto de manera simultánea en diversos lugares del Parque Nacional El Ávila? ¿Cómo es posible que el Parque Nacional Macarao tenga días ardiendo? ¿Cómo es posible, chicos, que incluso la avenida principal del Country Club esté cogiendo candela y que nuestros bomberos no tengan equipos, no tengan botas, no tengan recursos, no tengan vehículos, no tengan agua? Pero eso está pasando, producto también, repito, de la ineptitud y del maltrato hacia los propios trabajadores que deberían cumplir esas labores. Por eso buscamos criterio experto, buscamos una opinión calificada y llamamos a Marlene Sifontes. Marlene Sifontes es activista ecologista y es directiva del Sindicato de Trabajadores de Imparques. Marlene, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, explícanos a qué niveles de deterioro tuvo que llegar este sistema para tener hoy a Caracas incendiada por los cuatro costados. Te escuchamos. Muy buenos días.
Muy buenos días, Chugo. Gracias por el contacto. Sí, lamentablemente los caraqueños hemos estado sufriendo semanas con estos incendios. Bueno, porque estamos en la época de sequía, es la temporada de incendios y como siempre lo hemos dicho, año tras año, los incendios tú no los puedes prever, pero lo que sí nos podemos es preparar para los incendios. Este año, lamentablemente, a diferencia de otros años, estamos mucho menos preparados, muchísimo menos equipados. Y bueno, por ejemplo, el Parque Nacional del Ávila solo tenía un 30% del cortafuegos. Wow. Y lo más grave es que no tenemos equipos con que combatir, los cisternas están dañados, ahorita el personal perdió uno, y a eso le sumamos la tardía publicación de las medidas precautelativas para el Parque Nacional del Ávila, donde el sistema hídrico no ha funcionado, y entonces eso motivado a las cuestiones climáticas, condiciones adversas que se esperaban para este año, que eso no es nuevo, no, eso se estaba diciendo desde el año pasado, que las condiciones iban a ser muy adversas, y ante eso pues hemos visto nuestro Ávila como ardido, y los caraqueños que amamos nuestra montaña, pues en esta crisis de servicios públicos, de electricidad, de agua, pues muchos venezolanos ratificaron la importancia de nuestra montaña, porque allí vimos miles de personas llenando sus botellones de agua cuando no había el vital líquido en Caracas. Entonces ahí reviste la importancia de la preservación de nuestro parque, que ahorita no solamente se lo han consumido las llamas, sino que hay obras ilegales que están atentando contra nuestro Parque Nacional del Ávila, que este fin de semana tuvo varios eventos, y ahorita uno de los eventos más fuertes que tiene 9 días incendiado, pues nuestro Parque Nacional del Ávila, nuestro Parque Nacional Macarao, que es llamado por muchos el cinturón verde de Caracas, y que fue la primera área protegida del país, la primera, por las condiciones que nosotros tenemos ahí, cabecera de los ríos que surten de agua a Caracas, y bueno, lamentablemente tiene 9 días ardiendo, que ahí lo que hay es mística, entrega de los trabajadores, y podemos decir que la semana pasada había personal del Parque Nacional del Ávila que cuando ya controlaban los incendios en el Ávila querían ir a apoyar, y no había ni siquiera vehículos para trasladarlo al Parque Nacional Macarao. Y hay mucho de nuestro personal que ayer estaba apoyando, pero lamentablemente el incendio es muy grande, se habla de 400 hectáreas, yo no me atrevo a afirmar que sean 400, porque el incendio ayer ya llegaba a la carretera del Junquito. Disculpa, estamos conversando con Marlene Sifontes, activista ecologista y directiva del Sindicato de Trabajadores de Imparque. Nos estás diciendo que el incendio en Macarao llegó a la carretera del Junquito. Sí, llegaba ya a la carretera del Junquito, y los habitantes, los pobladores cercanos, el Jarillo, todo eso, pues están dando incluso anoche mismo auxilio pidiendo, y ellos sienten que no se está combatiendo, pero nuestro personal sí está allí. Lo único es que el personal no tiene equipo, o sea, puedo decir, mira, el personal guardaparque, que es la respuesta inmediata para enfrentar cualquier conato de incendio, pues el guardaparque no tiene ni siquiera equipos de protección, ni guantes, ni casco, ni lente. Y anteriormente, cuando no existía la comandancia de bomberos, existía el campamento de búsqueda y rescate Pajarito. Y en ese programa de incendio, todas las temporadas, a todos los puestos de guardaparques a nivel nacional se le entrega un kit primario. Ese kit tenía un machete de 3 niveles, tenía un bastidor, unas asperjadoras, unas mantas y el equipo de protección para el guardaparque. Aparte que el guardaparque recibía año a año
su dotación. Pues hoy día nuestros guardaparques tienen 4 años que no reciben dotación, tienen muchísimos más de 4 años que no reciben ese equipo, y eso es el personal guardaparques, que es el que puede dar la respuesta inmediata mientras llegan los bomberos forestales. Entonces no cuenta con eso. Nuestros bomberos forestales sí tienen los equipos de protección personal, pero tampoco tienen uniforme, tienen unas botas de mala calidad que en su mayoría están abiertas, tienen pocas alpejadoras, pocos bastidores y le falta manguera contra incendio. Y si a eso le sumamos que no hay vehículos, que solamente hay 2 vehículos, uno de ellos, un chasis corto, lo tiene uno de los jefes, el chasis largo, que es el que mantiene el personal para salir en combate, y 2 motos. Entonces, si pues, se producen varios eventos, bueno, tenemos, gracias a Dios, somos apoyados por los bomberos de Miranda, los bomberos de Libertador y los grupos voluntarios, que los voluntarios, si los de Imparque están así, los voluntarios no están en mejores condiciones, igualmente los bomberos. Entonces eso ha dificultado mucho las labores de incendio. Entonces nosotros tenemos que decir que la mayoría de los incendios que son provocados. Pero si no tenemos la respuesta inmediata con estos vientos cruzados que se están formando a eso de las 11, 12 del mediodía, pues un incendio se convierte pues y se va a la parte de arriba, como pasó que vimos en Chacaíto, que llegó a Loma de Matamoros y llegó al bosque y costó mucho combatirlo, porque ya ahí habían árboles muy grandes, pinos, y que de verdad cuando vienen por debajo, porque en esa parte de Chacaíto hacia arriba, por la época de sequía, las quebradas están secas, entonces el incendio va agarrando las raíces, que lo que llaman el incendio subterráneo, y va reventando y va agarrando los árboles grandes. Por eso que en ese incendio que hubo en Chacaíto para arriba, que agarró por Loma Matamoros, no solamente estuvieron los guardaparques, los bomberos, los voluntarios, sino que el personal obrero de la coordinación del Parque Nacional del Ávila, ubicado allí en el área recreativa de Los Venados, también estuvo en combate, porque abriendo zanjas para poder prácticamente, como llaman los muchachos, encajonar el incendio. Marlene, te agradecemos profundamente que nos hayas dado esta explicación profesional, técnica de lo que está ocurriendo. Era Marlene Sifontes, directiva del Sindicato de Trabajadores de Imparque y activista ecologista. Ustedes recuerdan cuando nosotros aquí advertíamos que no existe algo llamado desgracia natural. Eso no existe. Existen amenazas naturales que al conjugarse con una fragilidad institucional detonan en tragedia. Puede haber para poner concretamente el ejemplo, hay un terremoto de magnitud 6.5 en Haití, genera desgraciadamente centenares de miles de víctimas. Un terremoto de esa misma magnitud en Texas, Estados Unidos, genera 4 víctimas porque se descuidaron después que pasó el sismo y tropezaron unos cables y se electrocutaron, ¿no? Esa es la inmensa diferencia. En realidad lo que mata no es el terremoto, lo que mata es el subdesarrollo, es la miseria, ¿entiendes? Entonces, en este caso no estamos hablando ni siquiera de una desgracia natural, porque como bien nos indica Marlene Sifontes, la mayoría de los incendios forestales son incendios provocados. Algunos serán por descuido, por indolencia, otros quizás con intención aviesa, pirómanos, etcétera, manos criminales, pero la mayoría de los incendios son provocados. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la conjunción desgraciada de escasa o nula previsión y luego el incumplimiento sistemático en la dotación de la gente que tiene que combatir los incendios. Se designaron, se exigieron, se pidieron y se aprobaron tardíamente unas medidas cautelares que habían pedido los trabajadores de Imparque para proteger al cerro, para evitar que subieran personas con morrales y estos no fueran revisados, etcétera, etcétera, para evitar el acceso a determinados sitios. Esas medidas fundamentales para proteger la montaña fueron acordadas y publicadas de manera tardía, ¿no? Por un lado, y por otro lado, tenemos que, como bien nos lo ha explicado Marlene Sifontes, el cortafuego en apenas un 30%, el sistema hídrico destruido, la dotación de los trabajadores de Imparque y de los bomberos por el suelo.
Entonces, ¿cómo no vamos a tener incendiada la ciudad por los 4 costados? Por el amor de Dios. Y recordemos entonces, aquí hay gente que tenía la responsabilidad, el poder, los cargos, el dinero, para que eso no ocurriera así. ¿Dónde están? Que cada quien entonces cuando vea el cerro incendiado, cuando sienta dificultad para respirar, mira, el drama de nuestros niños y de nuestros ancianos, llenando las emergencias en los hospitales y en las clínicas por problemas respiratorios. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace frente a eso si no es respondiendo con indignación a este drama? Vamos a una nueva pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la Pastelería del Corso y la Pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo. 2 maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza de la Unión. Estamos escuchando en la voz de Marlene Cifontes el maltrato, el peligroso maltrato que están recibiendo funcionarios públicos, servidores públicos, como los trabajadores de Imparques, como los bomberos forestales, en general los cuerpos de bomberos en esta ciudad en la que ya hasta respirar es una hazaña, pues en esta ciudad llena de humo por todas partes, producto de los desenfrenados incendios forestales. Ya nos explicaba la anterior entrevistada cómo y por qué se produce esto y cómo y por qué no está la ciudad en capacidad de combatir este flagelo. Ahora vamos a hablar de otros funcionarios públicos, de la inmensa mayoría de los funcionarios públicos. Recordemos lo siguiente, por un lado, nuestros funcionarios públicos están siendo sometidos a una agresión económica y social permanente. Los salarios en el sector público siempre estuvieron, o casi siempre estuvieron un tanto por debajo de los que ofrece el sector privado. Sin embargo, en el sector público había una cantidad de beneficios y había estabilidad. Esto hoy no existe. La agresión económica y social, repito, a los trabajadores del sector público es brutal, pero la agresión política es mayor aún. Nuestros trabajadores son, por un lado, carne de cañón y por otro lado escudos humanos. De esa manera los utilizan, llevándolos de un lado para otro en movilizaciones de carácter proselitista. Una cosa y la otra determinó que se presentara ante la Asamblea Nacional, único poder público legitimado por el voto popular, una propuesta de ley de garantías al servidor público, al funcionario público, tal y como escuchamos en el resumen noticioso de El Pitazo antes del inicio de nuestro programa. Ayer hubo una reunión importante de trabajadores del sector público con el presidente interino Juan Guaidó y anunció Juan Guaidó el inicio del debate público para la segunda discusión de esta ley de garantías al servidor público, para que nos explique exactamente de qué se trata, de qué va esta ley, cuáles son esos derechos que tienen que ser protegidos. Tenemos en línea a la profesora Keta Estefani. La profesora Keta Estefani es la junta directiva de FAPUB, uno de los gremios más combativos de este país, la Federación de Profesores Universitarios. Keta, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, comparte con la audiencia de Radio Caracas Radio cuáles son las implicaciones de eso que ayer discutieron representantes de los funcionarios públicos con el presidente interino. Te escuchamos. Sí,
Sí, buenos días, Chu, buenos días a tu audiencia, a tu vasta audiencia. Nosotros discutimos en relación con esa propuesta de ley de garantía el inicio de una fase de consulta pública, de manera que la ciudadanía en general y los trabajadores en particular discutan el articulado que se ha propuesto e inclusive los expertos en materia laboral, por ejemplo, de nuestras universidades, nosotros le vamos a llevar ese material para también discutirlo con ellos, porque bueno, el derecho, en este país hay un marco jurídico, en este país hay cosas que cambiar, el derecho es un asunto serio y nosotros queremos una ley que realmente blinde la lucha que libran hoy los trabajadores en Venezuela. En la situación que hay actualmente, los trabajadores tenemos dos grandes roles que estamos y vamos a cumplir. Uno es la restauración de los derechos sociales en el país, que está descansando fundamentalmente en la clase trabajadora, y el otro va a ser la reconstrucción de este país, que solo se va a lograr con trabajo y donde nosotros tenemos en las distintas áreas, en los distintos sectores, la experiencia y la voluntad para lograrlo. En esta ley la idea es proteger al trabajador que está en esa lucha en este momento, proteger a los trabajadores porque han sido objeto de represión por parte del Ejecutivo Nacional. O sea, Nicolás Maduro no ha entendido que su periodo presidencial terminó el 9 de enero. Él es hoy expresidente y en el afán de mantenerse ahí está reprimiendo cualquier manifestación de disidencia que haya, y las manifestaciones de disidencia se están multiplicando en el sector de los trabajadores públicos y las respuestas son despidos masivos por razones políticas, detenciones. Tenemos a Rubén González ahorita ya en una situación de no solamente está en una cárcel militar, sino que hay un acoso hacia la familia, hay un acoso hacia él, no le permitieron la visita, lo mudaron de cuarto, es decir, hay una situación de acoso que esa de él refleja en lo que es el acoso que viven los trabajadores del sector público, que requieren de una ley que los proteja. Ahí ese articulado no es el que va a quedar finalmente. Lo que va a quedar finalmente es el producto de ese debate que se dé con la sociedad, con los distintos sectores de las universidades y de los trabajadores en general, para proteger y garantizar los derechos que hoy están siendo conculcados de la clase trabajadora. Es decir, es una suerte de justicia también transicional que se tiene que tener con las víctimas de la represión. En este caso hay una población objeto que es el de los empleados públicos que han sido víctimas durante largo tiempo ya del Ejecutivo Nacional. Tú lo decías, bueno, la imposición de funciones que no corresponden con el trabajo, como salir a marchar, como ponerse una franja de un color que le dé la gana al patrón, ese tipo de cosas, eso tiene que acabar. La gente cada vez se resiste más y es objeto de persecución, y es objeto de persecución el trabajador y es objeto de persecución su familia. Entonces nosotros necesitamos en este país una ley que atienda eso, que permita la posterior también restauración de derechos y de satisfacción a las víctimas. Hay familiares ya de víctimas, trabajadores que han fallecido, que han sido asesinados, y nosotros necesitamos que haya una ley de garantías que dé garantías precisamente de que esa justicia va a llegar para los trabajadores en Venezuela, porque hoy el sector más débil es sin duda el sector de los trabajadores, el sector más golpeado por la crisis, el sector de los trabajadores. Y no solamente está en los derechos ciudadanos de los trabajadores que están siendo violados, no hay absolutamente ninguna posibilidad de discutir las propias condiciones de trabajo, son impuestas y son unas condiciones atroces, sino que también está en los derechos patrimoniales. Es decir, los trabajadores perdieron sus ahorros de años, de décadas, los trabajadores, las prestaciones sociales también se perdieron. Nosotros somos de la opinión que eso tiene que ser objeto de discusión y de restauración, y que tiene que haber una ley que garantice que se va a reconocer esa deuda social con el sector
de los trabajadores. Eso no está en este momento en esa ley, pero nosotros consideramos que eso se tiene que incorporar. El tema de las prestaciones sociales es sumamente grave. Es decir, están pagando prestaciones sociales de 3.000 bolívares a gente con 30 años de trabajo. Es decir, la Constitución es clara, la Constitución habla de el salario y las prestaciones sociales son deudas de valor, entonces eso tiene el ahorro, que es el único ahorro que tiene el trabajador, y tiene que ser en el valor que tenía en el momento que se causó. No puede ser que por la vía de la hiperinflación se haya despojado a los trabajadores del salario, de las prestaciones, de las cajas de ahorro, están todas quebradas, y el otro tema del sistema de seguridad, del sistema de salud. Entonces nosotros vamos a participar en el impulso de esa fase, de esa consulta pública de la ley de garantías, buscando las dos cosas, buscando por un lado que se blinde lo que es la participación de los empleados públicos en la lucha que hoy se está librando en Venezuela por la apertura democrática. Para nosotros es vital, para los trabajadores es vital que en Venezuela se abran los espacios democráticos, porque si no, bueno, es imposible discutir nada, discutir ninguna condiciones, dirigir tu vida. Y si no podemos tener para siempre una cúpula podrida que decide que tú vas a ganar $5 al mes y tú vas a ganar $5 al mes, y que decide que tu contrato de décadas no funciona y no funciona y no se aplica, sino que necesitamos que sea de esa apertura democrática. Entonces, pero que a la vez nosotros tengamos en esa discusión, en esa fase de consulta, los expertos en materia de derecho laboral que permita hacer una ley realmente que es realmente útil y realmente ajustado a lo que es el marco único de lo que es la realidad en Venezuela. Por otro lado, en esa reunión ayer también se abordó el tema de la protesta, de la lucha. Nosotros insistimos en el sector de los trabajadores, y lo venimos haciendo por años, y a veces algunas voces no han estado de acuerdo. Nosotros insistimos en la lucha reivindicativa en los sectores sociales en Venezuela. No se puede divorciar la lucha por el cambio político de la lucha por las reivindicaciones de la población. Es decir, nosotros estamos en este momento, por ejemplo, la Intersectorial de Trabajadores ya ha acordado hacer una articulación con las comunidades, porque nosotros necesitamos llegarle también al trabajador que no está sindicalizado, que vive en las comunidades, y porque nuestra población está sufriendo mucho, y hay situaciones que hay que atenderlas de inmediato, que no las va a resolver. O sea, la ayuda humanitaria está muy bien, le está llegando a los más débiles en términos de alimentación y de medicina, pero hay una situación cotidiana que solo se resolvería atendiendo la situación del ingreso familiar. Eso no está ocurriendo en este momento, porque no estamos en esa fase, no hemos entrado en ninguna transición aún. Es decir, nosotros estamos ahorita en este momento bajo la opresión de lo que han llevado el usurpador, y entonces en esta situación hay que atender las reivindicaciones también de la gente. La población está sin luz, está sin agua, está sin transporte, está sin salario, está sin derechos ciudadanos, y esa es una lucha que es en su conjunto que hay que abordarla. Y al respecto, bueno, hay una agenda que sale de la Asamblea Nacional, pero también hay una agenda propia de este caso del Intersectorial de Trabajadores y de los gremios y sindicatos que formamos parte de ella, que la vamos a desarrollar en conjunto con las comunidades a través de la misma organización, de la autoorganización de la población, porque si esa autoorganización no se da, el sufrimiento va a ser mayor. Si nosotros necesitamos apoyar también unos a otros en los distintos gremios, en los distintos sindicatos, pero también en nuestra relación con nuestras comunidades donde nosotros vivimos. Entonces la tarea realmente es amplia, vasta y grande que tenemos nosotros que desarrollar. Vamos a participar en la discusión, en el debate de esta ley para, insisto, blindar lo que es la lucha de los trabajadores en este momento del sector público. Vamos a impulsar una agenda propia de lucha, y vamos a digamos, fortalecer la organización, el tejido de la organización social en Venezuela. Profesora, le agradecemos altamente que nos haya regalado estos minutos esta madrugada del martes 9 de abril. Era la profesora Kete Stefani, de la directiva de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela, FAPUV, y uno de los pilares de la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela. Agradeciendo la gentileza de la profesora Kete Stefani, vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión.
Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. En CAESPOR no hay límites ni obstáculos a la hora de enviar tu carga, sea marítima o aérea. Puedes enviar desde palillos hasta contenedores de cualquier capacidad. Recuerda que CAESPOR son especialistas en envío de cargas, consolidación, reempaque y te ofrece casilleros gratis en USA. Infórmate en USA por el 1305-514-2500. En Panamá por el 507-395-1134. En Venezuela por el 0241-775-5575. CAESPOR, déjalo todo en nuestras manos. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión con una reflexión final que quiero dejarla planteada para que cada uno de ustedes reflexione a propósito de ella y sobre las posibilidades que eso plantea para nosotros como ciudadanos, como individuos, en nuestro día a día, en nuestro hábitat cotidiano, en nuestro espacio cotidiano. Imagínense ustedes por un instante que la dinámica política en la que nos encontramos continúe su curso, la conflictividad social, la crisis económica también continúe su curso y llegue un momento en que el colapso de los servicios y la confrontación social por los derechos de la gente, bueno, sencillamente ahogue, ¿no?, las agendas políticas que están en curso. Es decir, que Maduro diciendo que todo está chévere, que todo está estupendo, etcétera, etcétera, reunido con 4 gatos ahí frente al balcón del pueblo, sea rebasado por la marea humana del reclamo popular y que eso incluso se lleve por el medio a buena parte de los planteamientos que se hacen hasta desde el campo democrático. Imaginen ustedes que eso ocurre y que producto de eso, de alguna manera, se produzca la salida de Maduro de Miraflores. Ok, en su espacio cotidiano, allí en su vecindario, en su comunidad, ¿quién ejercería el poder? ¿Quién tomaría las decisiones? ¿Quién? Imaginemos por un instante que eso ocurre. ¿Qué pasaría en su comunidad específica? En las cuadras donde usted vive, en la calle donde usted vive, en el callejón, en el bloque, en el edificio, en el condominio. ¿Qué pasaría? Interrogante compleja, ¿verdad? Más compleja aún si no hay organización. Si no hay organización, puede ocurrir que quien mande allí sea el PRAN de la zona, que le da apoyo a la persona que traficaba con las cajas del CLAP y no sé qué cosa, y termine entonces esa curiosa alianza de AMPA común con AMPA política, oprimiendo y condicionando la vida de los vecinos. ¿Cómo se evita eso? Bueno, por supuesto, tiene que haber un Estado, tiene que haber políticas públicas, tenemos que recuperar el Estado de Derecho, etc. Todo eso es verdad. Pero eso, si no tiene piso social, no tiene dónde agarrarse. Por eso es fundamental la organización de base. Por eso Juan Guaidó ha estado clamando por la organización de lo que él llama los comités de ayuda y libertad. Por eso desde hace tiempo muchísima gente está planteando cosas similares. Ahora, y por supuesto,
sin cuestionar esta iniciativa que plantea el presidente Guaidó. Me parece que es loable y que forma parte pues, de las cosas que hay que hacer, sobre todo en virtud de la precariedad de la organización política tradicional. Pero, repito, más allá de eso, hay un tejido social que tenemos que revitalizar. Existen organizaciones de vecinos, asociaciones de vecinos, consejos comunales incluso, sindicatos de base, condominios. Mira, tenemos que darle vida a todo el tejido social que ha estado golpeado y latente. Y tenemos que crear organizaciones allí donde no existan. Y esa organización tiene que unirse a esas organizaciones que en el ámbito, por ejemplo, de lo laboral han dado una importante batalla. ¿Qué tenemos hoy? Un tejido social en general reblandecido por 20 años de maltrato y últimamente por 5 años de éxodo. Muchos de los que se han ido eran líderes sociales, muchos. Y entonces las estructuras donde ellos estaban han quedado debilitadas. Tenemos que fortalecer eso, porque el cambio del país, la transición política, la reconstrucción de Venezuela no es un asunto de titulares y de discursos, es un asunto de ciudadanía organizada. Por eso hemos apoyado de manera clara el llamado que hizo la Intersectorial de Trabajadores de Venezuela a el pacto de las bases, el pacto entre los vecinos organizados y los trabajadores organizados, para tener una agenda propia de impulso al cambio político, de impulso al cambio hacia la democracia, pero teniendo también los pies muy bien puestos en la tierra. Porque Venezuela no son las redes sociales, Venezuela no son los discursos políticos, Venezuela no es simplemente los deseos de. Venezuela es de carne y hueso, y esa Venezuela de carne y hueso tiene que organizarse no solamente para lograr el cambio, sino para garantizar que ese cambio sea para bien. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chua Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chua Torrealba, solo por RCR 750 AM.